Buenos días. Ayer estuvimos hablando del Salmo 27 y hablamos de el deseo más grande que tenía David, que era estar en la presencia de Dios. Una cosa demando, dice, una cosa le pido a Dios, y esta buscaré, estar en la casa, morar en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para ver la hermosura, para poder contemplar la hermosura de Jehová. Y terminamos el devocional hablando de las cualidades, de las características personales de Jehová, del Señor, nuestro Dios. Hoy estamos hablando del mismo tema, del Salmo 27, versículo 4 al 7. Pero no solamente vemos que este es un deseo del rey David, porque sí es un deseo profundo de él, pero también es una necesidad. ¿Por qué no vamos a orar y vamos a empezar este devocional? Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Te pido, Señor, que estés con nosotros, que estés conmigo y también que estés con la persona que está escuchando este devocional y que está participando. Señor, lo que deseamos es tu presencia y te pido que trabajes en nuestro corazón, Señor, para darnos cuenta que no solamente lo deseamos, sino que lo necesitamos. Y ayúdanos, Señor, a saber, a conocer, a entender la profundidad de esta necesidad. Te pido por cada persona que está escuchando este devocional, Señor, que hoy sea un día especial, importante en la vida de cada uno de ellos. Lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora sí vamos al Salmo 27, versículos 4 al 7. Salmo 27, vamos a empezar en el versículo 4 al 7. Así que agarre su Biblia, su cuaderno y un lápiz. Dice, una cosa he pedido, he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar, dice, para poder ver la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, para buscarlo en su templo. Ayer hablábamos del deseo de David. ¿Okay? Así que estos versículos, el 4, 5, 6 y 7, son versículos que expresan el deseo del rey David de estar con Dios en el medio de circunstancias difíciles. ¿Okay? Las circunstancias difíciles estamos en el versículo 1, 2 y 3. ¿Okay? Situaciones que llevan a nuestro corazón a tener miedo, que llevan a nuestro corazón a buscar ayuda. ¿Okay? Así que está el deseo de David de estar con Dios. Pero también lo que vemos es una necesidad profunda, ¿okay? Es una necesidad de algo esencial, de algo que tiene que tener para poder sobrevivir esta situación. Entonces, cuando leemos estos versículos, es una declaración del deseo, pero también es una expresión, una confesión de necesitar a Dios. Este es un paso que parece igual, pero no lo es. Confesar que yo necesito algo es mucho más importante, es más profundo, requiere humildad, decir, wow, no puedo solo, necesito ayuda. Es una confesión de una necesidad, de estar, confesión de estar perdido sin Dios. Pensemos en quién era el rey David, los recursos que él tenía disponibles. Así que para el rey David esto es una confesión de decir, solo no puedo. Los recursos que yo tengo, la fuente de recursos que yo tengo, todo lo que tengo a mi disponibilidad no es suficiente. Todos mis tesoros no es suficiente. Así que lo que tengo, lo que me ha ayudado en otro momento, aún en esta situación, no es suficiente. Y quizás es igual ahora en esta situación, en estos días que estamos pasando. Cosas que hemos usado en el pasado ahora no nos sirven para nada o no nos ayudan lo suficiente. Mis recursos, mis fuerzas no son suficientes. La confesión es, te necesito a ti. La segunda confesión que vemos es de la persona de David. Lo que soy no es suficiente. Y eso suena algo negativo. Pero pensemos en la persona del rey David. Él era un rey. Tenía autoridad, tenía poder. Y aún eso no era suficiente. Lo que él busca, lo que él confiesa es una necesidad de Dios. Lo que él está diciendo es lo que soy, mi autoridad, la autoridad que he usado antes,
Aún ahora no es suficiente. Mi estado, mi capacitación, mi estado económico, mi estado social, no es suficiente para esta situación. Lo que quiero, eso es ayer el deseo. Lo que necesito, ese es el punto de hoy. Eres tú. Eres tú. Quiero hablarte de otra manera, que lo que tenemos y lo que somos no es suficiente. Okay, yo voy a incluir los versículos en la descripción de este video, pero voy a estar leyendo de Efesios 2 y de Juan 1. Okay. Quiero que leamos primero Efesios 2 para que entendamos la confesión de la necesidad que tenemos. Efesios 2, versículo 1 dice: y Él, Jesús, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Ok? ¿Cómo estábamos antes de que venga Jesús a nuestra vida? ¿Cómo estábamos antes de estar en Jesús? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Miren lo que dice el versículo 4 y 5. Vamos a leer solamente, leamos el 4 y el 5, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado. ¿Cómo estábamos antes? Muertos en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Cómo estábamos antes? Muertos en nuestro pecado. Ahora la oportunidad es estar vivos en Cristo. Así que si estamos hablando del versículo de Salmo 27 y estamos hablando de una confesión de necesidad, creo que la necesidad más grande que tenemos y que tenemos que estar de acuerdo de ahora en adelante es que la necesidad más grande que tenemos es una confesión de la necesidad de lo que yo soy, lo que puedo hacer, mi autoridad, mi poder no es suficiente. Un día todo esto se va a terminar, no solamente esta pandemia, sino todo esto, estas flores, estos árboles, mi vida se va a terminar y yo voy a estar adelante del trono del juicio de Dios. Y yo voy a estar muertos en mi pecado, voy a estar muerto en mi pecado o voy a estar vivo en Cristo Jesús. ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Estás en tu pecado? ¿Estás cerca, pero estás en tu pecado? ¿Te estás arrimando, pero todavía estás en tu pecado? ¿Muerto? ¿O estás en Cristo Jesús? ¿Qué significa esto? ¿Cómo saber si estoy muerto en mi pecado, pero obviamente estás mirando este video, así que estás interesado, pero realmente estás en Cristo Jesús? Miren lo que dice el versículo 5. Dice: nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué significa esto? Cuando tú y yo estemos en el juicio, en este día de juicio, vamos a estar muertos o vivos, muertos en nuestro pecado o vivos en Cristo. ¿Estás en Cristo? Mira lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 12. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Creen en el nombre de quién? De Jesús. Tú estás muerto en tu pecado o estás en Jesús. Quiere decir que Jesús es lo que acabamos de celebrar en Easter, en el domingo de resurrección y Semana Santa, que Jesús cargó mi pecado, porque yo estaba muerto en mis pecados y Él se lo puso y Él lo pagó en la cruz. Y la Biblia dice, la palabra de Dios dice que si yo deposito mi fe en Jesús y yo creo en Él, creo que yo soy un pecador, que yo estaba muerto en mi pecado, creo que Jesús murió en la cruz ese viernes al mediodía, Él muere en la cruz, Él cargó por mi pecado. Y la Biblia dice que si yo creo, si deposito mi fe en el Señor Jesús, que Él resucitó de los muertos el domingo, y creo en Él, deposito mi fe en Él como mi Señor y mi Salvador, la Biblia dice que ahora yo soy, porque creo en Él, soy un hijo de Dios, porque rindo mi vida completamente al Señor Jesús. Nuevamente te pregunto, ¿estás muerto en tu pecado? En un lugar donde lo que tienes y lo que eres no es suficiente. ¿O estás en Cristo Jesús, que es más que suficiente? Te invito a que si quieres hoy entregar tu vida al Señor Jesús y darte cuenta que no solamente la vida es difícil ahora y necesitas a Jesús, sino que la vida en la eternidad, para la vida en la eternidad necesitas al Señor Jesús.
Hoy puedes decirle, Señor, soy pecador. Señor, me arrepiento de mi pecado, lo quiero dejar atrás. Señor, creo, deposito mi fe en el hecho que tú eres mi Salvador y mi Señor. Y te dedico mi vida, me rindo mi vida a ti, a una vida sometida en sumisión a tu voluntad. De ahora en adelante, quiero ser un hijo tuyo. Si tú haces esa oración y lo haces con fe, Dios te va a hablar y Dios te va a recibir. Dice, a los que creyeron en su nombre, Él los recibió y les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Si tienes alguna pregunta en este tema, por favor, no dudes en mandarme un correo electrónico o un comentario abajo y nos vamos a poner en contacto. Hoy puedes ser un hijo de Dios. Esta es tu tarea hoy. Esa es tu tarea más importante, pero esta es tu tarea aparte. Lee el Salmo 27, versículos 4, 5, 6 y 7. Escucha la canción que voy a agregar hoy, ¿okay? Que necesitas a Dios. Y te invito a tener un tiempo de oración y que escribas tu oración en tu cuaderno. Una oración de confesión de la necesidad que tenemos de Dios en nuestra vida. Entrega tu vida a Jesús hoy. Si te has alejado, regresa a Él. Él te está esperando. Que Dios te bendiga.